Gracias a mi hermano Abraham Muñoz por su presentación. Amada Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ya nos acercamos casi al final de este cuadernito y desgraciadamente o afortunadamente es una forma de dos vías de verlo. Se acaban las oportunidades de ver estos temas que son de suma importancia, pero también es una fortuna que hayamos pasado por diferentes lecciones y yo creo que esta es una de las medulares de conclusión, hermanos. Nos quedan exactamente dos lecciones y estamos en la penúltima en este sábado. El título de esta lección se llama Vivir sin violencia, vivir en la paz y en el amor de Dios, hermanos. Quisiera comenzar preguntándolos, nosotros nos encontramos en este momento en paz, hermanos. Tenemos la paz, estamos viviendo en paz en este momento. Hemos sentido la paz a lo largo de nuestra vida y ha habido momentos en nuestra vida en el que no la hemos sentido. A veces es importante también considerar ese contraste o quizás esa pregunta a veces es complicada, a veces necesita esa introspección, entender si ha habido esos momentos en nuestra vida en la que no hemos sentido la paz. ¿Qué ha sido lo que nos la ha robado y de dónde viene? Generalmente son preguntas importantes hacernos y que es importante que en esta lección sabática podamos recorrerlas. Creo que es importante, hermanos, que veamos por qué la paz recorre toda la Escritura, recorre esas promesas de nuestro Dios y es uno de sus llamados principales para todos sus hijos y sin embargo a veces no es uno de los llamados a los que se responde, porque es complicado. A veces la paz es algo que se alcanza muy difícilmente y se puede perder también de manera sencilla. Y también entender, hermanos, a través de la lección sabática con el objetivo, que esta paz es un proceso continuo, es un proceso que tiene un esfuerzo, que tiene que buscarse deliberadamente. Y por supuesto que encontramos algunas herramientas en la Escritura para que lleguemos a esta paz que nuestro Dios nos da. Dice el objetivo de nuestra escuela sabática así: mostrar que una vida sin violencia y en paz siempre será mucho mejor, pues con ello nos acercamos más al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí dice el objetivo entonces, primeramente hemos estado recorriendo los temas de violencia y por ende pues tenemos que encontrar ese contraste, como una vida sin violencia y por ende que tiene esta paz, pues va a ser mucho mejor. Y la manera en la que podemos decir esto generalmente es que podamos comparar, que podamos revalorizar una vida que está llena quizás de violencia, que ya lo hemos hecho también a lo largo de las escuelas, una vida que quizás carece de paz, con lo que significa poder ejercer todo lo que nuestro Dios nos da a través pues de lo que vamos a ver en unos momentos, de las virtudes, de los frutos del Espíritu, y que esto al final se traduce en una paz duradera, mis hermanos. Y también dice algo muy importante y que me parece, en verdad, muy bello, que cuando estamos en paz, cuando vivimos en paz, mis hermanos, nos acercamos más al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una reflexión muy bella de nuestro objetivo, porque significa entonces, hermanos, que cuando logramos en esta vida tener esos momentos o incluso esa paz duradera, es como si trajéramos, quizás de manera imperfecta y de manera temporal, pues esa parte del reino de nuestro Dios, porque, insisto, recorre esas promesas que el Todopoderoso hace a su pueblo, que tengamos esta paz entre todos nosotros. Tenemos también, hermanos, una lectura bíblica, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 5, lo conocemos muy bien porque es lo que se conoce también como el Sermón del Monte. Así que, hermanos, les pido que cambiemos de posición, que podamos ponernos de pie para dar esta lectura en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Pongamos especial atención a todas las bienaventuranzas y a las exhortaciones que hace el Maestro en estos primeros 12 versículos. Evangelio de Mateo, capítulo número 5, hermanos. Vamos a dar lectura juntos a una sola voz, versículos 1 al versículo número 12, hermanos. Dice así: y viendo las gentes, subió al monte, y levantándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermanos, tomen sus lugares de nuevo, por favor. Tenemos una serie de bienaventuranzas, de retos también, hermanos, de exhortaciones de Jesús en este que conocen como el Sermón del Monte. Y creo que lo más importante aquí, hermanos, es entender, y que lo vamos a revisar, por supuesto, a lo largo de la escuela, que la paz no es un estado puntual, no es una situación que llegue a través únicamente de ejercer una virtud, sino que vemos a través de estos versículos que son muchas las cosas que el maestro sugiere, invita. Dice primeramente, aquellos bienaventurados, los que son pobres en espíritu, que tienen una relación, hermanos, con esta humildad que debemos de ejercer en nuestra vida y sobre todo de manera interna para que pueda ser reflejada. Dice también que son bienaventurados aquellos que lloran, y aunque pueda parecer un poco ambiguo en este sentido, al final también está íntimamente ligado con esta pobreza de espíritu, el permitirnos ser vulnerables, el permitirnos tener esta dependencia total de nuestro Dios y evitar, por supuesto, esta soberbia que a veces puede llegar a tener el ser humano. Dice más adelante el versículo 5, bienaventurados los mansos. La mansedumbre, hermanos, también íntimamente ligada con la paz, es este estado apacible del ser, una persona que responde pues con una tranquilidad en su vida y que incluso la llega a inspirar a aquellos que la rodean. Más adelante también invita, dice, bienaventurados aquellos que están sedientos, que tienen hambre y sed de justicia, y dice que serán hartos, también es una promesa, y eso habla de aquellos que no se conforman con ver quizás algo que está incorrecto, sino que tratan de involucrarse en hacer este bien. Bienaventurados los misericordiosos, también es parte de este equilibrio que trae la paz. Dice que son bienaventurados los que tienen este limpio corazón, la pureza en nuestro corazón, esta integridad, la falta de la malicia. Bienaventurados los que son pacificadores, y es la parte medular en nuestra escuela sabática, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice que también aquellos que llegan a padecer la persecución por esta búsqueda de la justicia también son bienaventurados, y cuando los llegan a insultar, que es vituperaren, cuando los persiguen y dicen mal de vosotros porque ustedes buscan una manera diferente a la de ser del mundo. Hermanos, ¿qué nos está tratando de decir esta lectura bíblica? Que la paz requiere que sigamos todas estas cosas, que necesitamos ser humildes, que necesitamos tener un corazón limpio, que necesitamos también acercarnos a nuestro Dios, que podamos también buscar la justicia, que tengamos esa sed, esa hambre, y al final, cuando se juntan todas estas cosas, cuando tenemos todo esto en nuestro ser, llegamos justamente a un estado de paz. Es importante que la lectura bíblica lo mencione de esta manera, porque la paz definitivamente requiere de muchas más virtudes y frutos para llegar a darse. Quisiera que pasemos, hermanos, a nuestro versículo para memorizar. Se encuentra en Hebreos 12:14 y también está, de hecho, en el núcleo de la enseñanza que tenemos para esta escuela sabática. Hebreos 12:14, aquellos hermanos que hayan tenido la oportunidad de estudiarlo a lo largo de la semana y aprendérselo, que se puedan poner de pie. Vamos a comenzar como lo hemos hecho de costumbre, primeramente mi mano derecha, hermanos, toda la planta baja, mano izquierda y luego la planta alta, mis hermanos. Aquellos que lo tengan, que puedan ponerse de pie, y mi hermano Prócoro se estará acercando a ustedes. Gracias. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, amén. Amén.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdón. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. 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 Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Carta a los Hebreos 12:14. Amén. Amén. Son todos mis hermanos en la parte de abajo. Ya se está dirigiendo mi hermano Prócoro también arriba. Aquellos que se hayan también memorizado esta cita, mis hermanos, para que puedan ponerse de pie y mi hermano Prócoro los pueda localizar más fácilmente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Amén.
Son todos también en la parte de arriba, hermanos. Dios los bendiga grandemente por este esfuerzo, porque sobre todo tuvieron la oportunidad de estudiar este versículo, con lo cual también volvemos a reforzar esta idea que la paz es más un camino, es algo que se tiene que seguir continuamente, y lo dice Hebreos, que debemos de seguirla, no se alcanza solamente en un momento, sino que, por supuesto, se tiene que trabajar, se tiene que hacer esfuerzo continuo, pero una vez que se alcanza, tiene que vivirse constantemente y trabajarse todos los días por mantenerla, y por eso este autor de la carta a los Hebreos menciona que se debe seguir, es una clase de camino, hermanos, es continuo, y los esfuerzos también tienen que tener esta misma naturaleza. Entonces necesitamos recordarnos día tras día, momento a momento, si hemos perdido la paz en nuestra vida, si quizás no la hemos transmitido de la mejor manera, o si necesitamos justamente una influencia que nos permita conseguir esta paz. Es parte todo del proceso, y me gusta justamente que este versículo para memorizarnos lo recuerde, y también al último nos dice que es indispensable si es que nuestro camino, si es que nuestro deseo es que podamos ver a nuestro Señor. Vamos a pasar al material exegético, mis hermanos. Tenemos varios párrafos que nos van a dar diferentes ideas con respecto a la paz, casi todos relacionados con conceptos, con ideas, pilares sobre la paz. Así que le pido si algún hermano o hermana de la congregación, mi hermana Gloria levantó la mano, también mi hermano José Luis para el siguiente párrafo. Vamos a comenzar con el párrafo número 1 para entrar de lleno al estudio de la escuela, hermanos. Gracias. Según la Real Academia de la Lengua Española, la paz se define como situación o estado en el que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, o bien se puede entender también como un acuerdo por poner fin a una guerra. Al respecto de las guerras, el apóstol Santiago refiere que éstas inician en nosotros mismos, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros, según Santiago 4:1. Por lo tanto, no podemos tener paz con los demás si antes no estamos en paz con nosotros mismos. De este modo, el primer acuerdo para tener paz iniciará con nosotros. Gracias, hermana Gloria, por dar lectura a este primer párrafo. Nos da primeramente esta definición de la Real Academia sobre la paz. Dice que es una situación o estado en el que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, o también en ocasiones se habla de esta paz cuando un acuerdo para poner fin a una guerra, hermanos. Quisiera solamente ampliar un poquito esto, y es decir que la paz no necesariamente es solamente esta ausencia de conflictos, sino tiene que ir un poco más allá, tiene que trascender al hecho de que incluso ante conflictos externos particularmente, la paz puede mantenerse de manera personal, de manera individual. Y creo que es algo que nos señala justamente este primer párrafo, que tenemos que empezar con la paz individual, que podamos reforzarla, y después de eso podemos justamente llegar a transmitirle, podemos empezar a buscar una paz, una comunidad en paz, pero es sumamente necesario, porque la paz a veces se llega a plantear o se llega a imaginar como un paisaje sin ningún tipo de disturbio, en orden, y yo creo firmemente que la paz no necesariamente está relacionada con el orden y el desorden, sino más bien con esa componente que trasciende lo que pueden ser las circunstancias externas. Entonces, con respecto a esto, solamente ampliar lo que, por supuesto, se requiere que no exista una lucha, un conflicto, una guerra en diferentes niveles, pero hablando de la individualidad de la paz, requiere que podamos llegar a trascender a las circunstancias externas. Dice un poco más adelante lo que leíamos en el párrafo sobre Santiago 4:1, que la paz muchas veces se pierde desde nuestra mente. Dice que las guerras, pleitos entre nosotros, es decir, interpersonales, su origen viene de un conflicto, una guerra intrapersonal entre nuestras ideas, entre nuestros deseos, y eso también es importante que lo podamos entender, hermanos. La paz tiene una evolución. Primeramente tenemos que lograr la paz
en nosotros mismos, tener esta integridad entre lo que tenemos en mente y lo que hacemos, y posteriormente vamos a llegar a evolucionar una comunidad o una sociedad que esté en paz a través de la influencia de distintas personas que tengan esta misma paz. Dice Santiago 4.1, hermanos, y me gustaría que le diéramos una segunda leída para que entendamos a qué estaba tratando de referirse Santiago con respecto a la paz individual. Igual si mis hermanos en cabina me pueden apoyar con la primera, o bueno, más bien segunda diapositiva de la presentación del material que tenemos para esta mañana. Se los agradecería mucho. Tenemos la primera parte que es como una introducción, el párrafo número 1, que es la paz que existe de manera individual, hermanos. Santiago 4.1 de lo que habla es de una armonía que tiene que existir en nuestro interior primero, es decir, nuestras ideas, nuestros deseos, aquello que tenemos como objetivo, que lidera nuestra vida, tiene que tener un solo matiz. Y a veces pasa, hermanos, que dentro de nuestra misma mente tenemos distintas formas de ver la vida y a veces estamos claudicando entre diferentes posturas y perspectivas. Es algo muy normal, como humanos no tenemos a veces la mejor decisión sobre algo, no tenemos esa firmeza. Y lo que dice aquí Santiago dice es que a veces, desgraciadamente, existe esta guerra que combate en nosotros mismos de una manera interior por quizás el dominio de nuestra mente. La primera, entonces, el primer pilar para la paz que podemos tener de manera individual es que tengamos esta armonía interior, hermanos, que nuestros deseos, insisto, aquello que pensamos pueda tener un mismo objetivo, que tengamos un solo propósito. ¿Es difícil? Sí, hermanos, yo creo que a veces se dice más fácil de lo que se hace, de llegar a esta unidad en nuestra mente, pero al final esa es la invitación a la que nos llama el apóstol Santiago y por supuesto toda la Escritura nos llama a que tengamos esta unidad, esta armonía en nuestro interior, hermanos. También este estado de conflicto en nuestras ideas, pues tengamos en cuenta que a veces requiere, como muchas otras cosas, ayuda de externos. Es posible que nos supere una situación en nuestras mentes y es posible también que podamos buscar ayuda profesional o ayuda dentro también aquí de la misma iglesia para que no pensemos que estamos solos en buscar esta armonía interior. El siguiente, hermanos, me gustaría que revisáramos Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. También habla de una siguiente evolución, del siguiente paso con respecto a nuestra paz. La epístola del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 7. Y aquí hago un paréntesis, hermanos, porque hemos estudiado también esto sobre el contexto particular en el que el apóstol Pablo está hablando en Romanos 7, con respecto a su situación muy particular. Era realmente particular su situación del apóstol Pablo como judío, pero también puede identificar muchas veces aquello que nosotros sentimos. Y dice a partir del versículo 15, no sé si haya un hermano o hermana que nos guste apoyar también para leer la epístola del apóstol Pablo a los Romanos 7, 15 y al 19. Mi hermano José Luis, adelante por favor. Nada más se acerca mi hermano Prócoro. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Gracias, hermano José Luis. Entonces, insisto, hermanos, les comento que el contexto particular lo hemos estudiado con respecto a lo que Pablo estaba refiriéndose, pero quisiera sacarlo quizás un poco de contexto para referirnos al hecho de cuando a veces tenemos quizás esta armonía en nuestro interior, quizás logramos tener este objetivo, tenemos esta determinación en nuestra parte interna, pero a veces es difícil que se llegue a reflejar esta integridad entre nuestros pensamientos y aquello que hacemos, porque lo que dice el apóstol Pablo aquí es pues que tiene a veces esta situación en la que hacemos cosas que realmente no estaban en nuestro deseo, que no estaba
no estaban realmente en lo que queríamos ni era un objetivo que estábamos buscando, pero es un siguiente paso para lograr esta paz individual, hermanos. Por eso mencionaba que es una forma de evolución de la paz. Primeramente tenemos que llegar a una unidad en nuestros pensamientos y posteriormente tenemos que llegar que ese propósito, esa unidad en nuestros deseos pueda también reflejarse en todo aquello que hacemos. Es imposible, hermanos, que podamos vivir una paz interior o que podamos decir que tenemos o vivimos en paz si la paz que estamos pensando o que incluso predicamos realmente no se ve reflejada en todas nuestras acciones. Si yo predico sobre la paz, pero soy una persona violenta que tiende a gritar a los demás, que tiende a molestarse muy fácilmente, que tiende a irritarlos, que tiende a hacer ese tipo de comportamientos, es evidente que mi verdadero ejemplo va a decir que yo no estoy viviendo conforme a la paz, estoy viviendo conforme a mi propio estilo de vida que está totalmente en discordancia con mis pensamientos. También, hermanos, hay un reverso a estas dos situaciones. Creo que son los dos pilares más importantes. Santiago 4:1, que tengamos en armonía nuestro interior. Romanos 7:15 al 19, que nuestro interior pueda salir, que pueda ser manifestado en integridad, que es que tengamos siempre nuestra mente y los actos en una misma situación. Pero también hay un reverso y me gustaría que revisáramos Juan 17:15. También es un verso que conocemos quizás hasta de memoria, hermanos, pero siempre es bueno tener las citas a la mano, que podamos recordar lo que nos decía el maestro. Juan 17:15 es un verso breve. Y dice así, hermanos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es un reverso, hermanos, porque hay también que normalmente pensamos o normalmente el orden de las cosas es que primero tenemos algo en mente y posteriormente lo realizamos. Es el orden que suele llevar. Sin embargo, a veces suele suceder, y es algo como recomendación o incluso como una advertencia, que decía el maestro que quitara a los apóstoles, a sus seguidores del mal, porque a veces tiene un proceso inverso. Hay una dualidad entre lo que pensamos y lo que hacemos, y también lo que hacemos y lo que pensamos. Es decir, aquello que hacemos a veces influencia nuestra propia mente. Por eso también lo dice así: si tenemos un entorno que es sumamente violento, eventualmente es probable que nos volvamos violentos. Si tenemos un entorno en el que reaccionar de una manera fuerte, iracundamente, hay mucha tendencia, hay mucha probabilidad de que también influencie nuestra propia mente. Por eso también es importante, aunque, insisto, lo ideal es que tengamos esta paz que trascienda a lo exterior, también es una ayuda muy grande que podamos buscar un entorno en el que podamos evitar los conflictos, en el que tengamos, pues no primariamente la ira o la violencia, hermanos. Quería comentarles con respecto a esto, que buscando un poquito al respecto, había una investigación de una psicóloga norteamericana que se llama Amy Cuddy, y ella lo que dice es que hay una grande correlación entre aquello que hacemos y lo que pensamos. A veces podemos llegar a asimilar un comportamiento dado a través de lo que hacemos antes de pensarlo realmente. Y por eso creo que también es sumamente importante lo que decía el maestro en Juan 17:15, porque cuando venimos aquí a la iglesia, lo ideal es que podamos todos colaborar en esta comunión, hacer una comunidad de paz, que quizás si tenemos en el entorno semanal, por cuestiones de trabajo o por donde tenemos que estar, un entorno que tiende más a la violencia, que sea este momento también una oportunidad para que encontremos la paz y que a través de este día también podamos llegar a asimilarlo en nuestra mente. Ese es un reverso porque, insisto, generalmente vamos primero del interior al exterior, pero también existe la posibilidad de que busquemos esta influencia de aquellos que, recordemos, nos dan paz y también nos puedan influenciar en nuestra mente. Mi hermana Margarita, antes de que pasemos al párrafo 2, ¿tiene una opinión? Aquí en nuestra escuela dice que vivir sin violencia es vivir en paz y con amor. Hablando de mi persona, ¿verdad? Como persona, ¿cómo debo de trabajar el no tener la violencia? Porque a veces llegas con el estado de ánimo de paz, de tranquilidad, pero hay veces que te dicen algo que no te parece o que simplemente no estás de acuerdo y viene la violencia, o sea, tu cuerpo reacciona diferente cuando tú no venías en mente hablar así. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué sucede? Pues esa paz que tú traías en tu interior, pues se pierde, y que no venía dentro de tu corazón o tu pensamiento que llegara a suceder.
Entonces, las bienaventuranzas nos están enseñando cómo controlar, cómo debemos de tener esa tranquilidad, paz, con la humildad, con etcétera. Entonces, yo creo que es una lucha constante en nuestra persona, aunque tengamos el conocimiento de Dios. Decía Pablo, perdóname, Señor, por los pecados de la carne, porque reaccionamos a veces como carne, no como espíritu. Y eso es lo que debemos de trabajar para controlar esa ira o esa violencia que nos provoca a veces el no tener esa paz. También es importante, hermana, y justamente al final de la escuela sabática hay una invitación, yo creo que es la más noble de toda esta escuela, que es que no quedemos solamente con la paz, sino que la transmitamos, y si no tenemos paz, porque también es una posibilidad, que busquemos justamente el entorno pacífico. Al final es uno de los deseos de Dios que dentro de esta comunidad, dentro de la congregación, podamos ser un refugio para aquellos que no tienen paz, para aquellos que están desvalidos, marginados. Ese es uno de los llamados también principales, y por supuesto yo creo que de hecho es el más noble que nos hace esta escuela sabática. Lo que dice el párrafo 1 es que desgraciadamente para poder brindarla tenemos que buscar primero la nuestra, entonces es un proceso que a veces tiene que ir en dos vías para que busquemos constantemente tanto darla como también recibirla, porque puede pasar muchas veces que la perdamos con un comentario, con algo que vemos, a veces simplemente no lo buscamos y vemos algo que nos puede robar también la paz. También, hermanos, vamos a seguir avanzando, vamos al párrafo número 2, no sé si algún hermano o hermana, y mi hermana Margarita que también, y después también mi hermana Adelina, el siguiente párrafo. Bueno, ahorita mi hermano nos apoyó también con el texto, pero si gusta más adelante. La intención fundamental del Padre Todopoderoso jamás fue que el hombre viviera en opresión, violencia y en pleitos constantes, pues Él siempre ha enseñado que es necesario que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Se encuentra en Corintios 10:24. Es decir, es vital que los hijos de Dios nos interesemos valernos y velemos y oremos de unos por los otros. Confesaos nuestras faltas unos a otros y rogad los unos a los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Una mente sana podrá tener paz, una mente enferma no. Algunas personas detractoras de la voluntad divina piensan que Dios hizo al hombre para sufrir. Si bien, como se ha estudiado, los males y las dificultades están ligados al ser humano. El sufrimiento es opcional, es decir, podemos tener problemas y conflictos y sufrir en silencio por ello o resolverlos, por ejemplo. Puede ser irascible y con ellos hacer sufrir a mi familia o cambiar y controlar esa emoción para vivir en armonía. Efesios 4:26. Amén. Gracias, hermana Margarita. Entonces, hermanos, lo que nos dice este párrafo, ya entrando de lleno a diferentes características de la paz, es primeramente que la intención de Dios jamás va a ser el sufrimiento. Es también una opinión un poco a veces generalizada el hecho de que el sufrimiento es parte de la vida humana. Yo creo que lo que sí es parte, y justamente lo menciona el cuaderno, pues es que sí es imposible que podamos decir que no van a existir adversidades, que no van a existir batallas en la vida. Yo creo que ningún humano está exento de recibirlas y también es parte incluso del aprendizaje, de la madurez que necesitamos como personas, como humanos, para llegar también a esa figura que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero lo que dice al final el párrafo es que también existe al final una elección entre aquello que nos sucede en la vida y cómo decidimos sobrellevarlo, cómo decidimos actuar delante de un problema. La sugerencia de este párrafo es que más bien nos enfoquemos primeramente, dice que en sufrir en silencio, que también veíamos en la escuela pasada, que procuremos ante todo pues no tener una opinión demasiado mala sobre una adversidad, porque definitivamente eso va a tener una actitud negativa, un pensamiento que haga incluso más grande de lo que ya es el problema. Y la siguiente, que nos enfoquemos en la resolución de las adversidades que pueda tener esta vida. También habla del control al final del párrafo, habla de control de las emociones ante distintas adversidades. Yo me gustaría, hermanos, que abriéramos nuestras escrituras en Romanos capítulo 12, sobre lo que nos recomienda el apóstol Pablo ante pues todo lo que puede llegar a pasar en nuestra vida.
tiene que ver con nuestra perspectiva, la renovación de nuestra mente, la renovación de este espíritu de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 2, hermanos, versículos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y el versículo 2 nos da esta clave, que dice que no nos conformemos, y en este caso por la raíz de la palabra es un poco más, no con respecto a la conformidad, sino al hecho de conforma, que tengamos la forma de este siglo, que no tengan la forma de este siglo las maneras, sino que más bien podamos reformarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y gracias a eso, a través de mirar en otra óptica, en otra perspectiva, vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De nuevo, hermanos, dice el cuaderno, ¿no?, que el mundo a veces tiene esta perspectiva sobre que Dios trae al mundo, al hombre, a sufrir. Dice el apóstol Pablo: no te conformes a lo que dice el siglo, lo que dice el mundo, sino que aprende a cambiar esta óptica, tu perspectiva, para que puedas entender cómo la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que entender, hermanos, que no está en nuestras manos muchas cosas que van a pasar en nuestra vida, las adversidades mismas y las batallas. Podemos luchar lo más que podamos por evitarlas, por no ser imprudentes. Por supuesto, nunca sería una invitación a que vivamos de una manera imprudente, sino que más bien hagamos lo que está en nuestro control y dejemos todo lo demás también en una confianza absoluta en nuestro Dios, que Él sabrá cómo pueden salir distintas situaciones. A veces es complicado, los resultados quizás de un estudio, los resultados de una entrevista, los resultados de algo que estamos buscando. Cada uno de nosotros hace su mejor esfuerzo para obtenerlo, pero al final permitamos también que nuestro Dios dé ese paso, que nos dé aquello que su voluntad tenga para nosotros, y seguramente que siempre encontramos al final la manera en la que Dios tiene para nuestra vida, un plan para nuestra vida, hermanos. Quisiera que pasáramos al siguiente párrafo porque está íntimamente relacionado, y si algún hermano o hermana nos apoya también, mi hermana Adelina, que también ya había levantado la mano. Dios, en su infinita misericordia y amor, le brinda al ser humano la opción de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, e incluso hace la sugerencia de elegir el bien y la vida. Deuteronomio 30:19. Sin embargo, el hombre, en su necedad, no acepta el consejo de Dios. Los sabios heredarán honra, mas los necios sostendrán ignominia. Proverbios 3:35. Por ello es muy evidente que las complicaciones más grandes que el hombre enfrenta están provocadas por él mismo. Eclesiastés 7:29. Amén. Gracias, hermana Adelina. Entonces dice primeramente el párrafo 2 sobre nuestra elección. Tenemos la elección para cambiar esta perspectiva y obtener la paz. Y también el 3 lo refuerza diciendo cómo Dios nos da esta capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir, hermanos. Tenemos la opción entre elegir el bien y el mal. Y creo que es de hecho el regalo, de los regalos más grandes que Dios nos da, pero desgraciadamente que a veces es de las cosas que ejercemos de una manera incorrecta para elegir el camino contrario a lo que Dios nos recomienda, como dice Deuteronomio 30:19. Y también lo que dice al final: a veces las complicaciones más grandes de nuestra vida vienen de decisiones propias y llegamos a culpar o llegamos a creer que no es por nuestra decisión que estamos en una complicación, sino que llegamos a delegar este tipo de cosas en nuestro Dios, hermanos. Tenemos esta siguiente diapositiva también, que veíamos primeramente que Romanos 12, del 1 al 2, nos invita a renovar nuestra mente para que esta elección pueda ayudarnos a entender la voluntad agradable de Dios. Deuteronomio 30:19, pues es el libre albedrío que Dios le da a Dios. Puse una frase de un estoico griego hace mucho tiempo que se llama Epicteto, que habla de que Dios concede a los hombres el más noble poder, que es justamente el tener la decisión, la elección de hacer buen uso de nuestras opiniones.
Al final, hermanos, muchas veces lo que atormenta al ser humano no son las situaciones adversas, sino la opinión que hace de cada una de estas situaciones adversas. La invitación es a que en este momento tengamos la elección correcta, que podamos hacer buen uso justamente de nuestra opinión a través de lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Santiago, que tengamos siempre una perspectiva, una óptica optimista, hermanos. Nuestro Dios, dudo de verdad que jamás nos vaya a poner una batalla para hacernos sufrir como a veces existe la opinión en el mundo, sino que siempre tiene un trasfondo que a veces definitivamente es complicado de entender del todo, y en esos momentos es cuando más tenemos que poner en práctica la oración y acercarnos espiritualmente a nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el párrafo número 5. No sé si algún hermano o hermana de la congregación guste ayudarnos. Mi hermana Carmen nos puede ayudar con el párrafo número 5, y es importante que podamos llegar a este párrafo que es la médula de nuestra escuela sabática. Sí. Nuestra lectura bíblica muestra cómo Jesús, en el hoy conocido como el Sermón del Monte, menciona que las bienaventuranzas son para aquellos cuyo corazón les permite convertirse en pacificadores, pues estos son los que Dios considera como sus hijos, según Mateo 5, 8 y 9. En otras palabras, no podemos pretender ser al mismo tiempo hijos de Dios. Un corazón limpio solo genera pensamientos de paz. Gracias, hermana Carmen, por leer este párrafo número 4. Ya me estaba saltando yo al 5, hermanos, pero sí nos faltaba ver el párrafo número 4, que también dice algo que comentábamos, ¿no? La integridad es importante. No podemos llamarnos hijos de Dios si tenemos falta de integridad en nuestra mente y entre nuestro cuerpo. Y aquí también quisiera resaltar otra característica, otro pilar de la paz que nos invite, que nos exhorte a poder seguirla, y es que la paz es realmente, verdaderamente una grande bendición. No vamos a ir de nuevo a la cita porque fue nuestra lectura bíblica, pero Mateo 5, 8 y 9 nos menciona justamente que aquellos que son pacificadores, aquellos que están buscando este estado de paz en su entorno y por supuesto empezando por sí mismos, van a ser llamados hijos de Dios. No existe, yo creo, que un título más noble, hermanos, que buscar que alguien pueda ser llamado hijo de Dios por el mismo Maestro Jesús, no solamente porque pensemos que es así, sino porque realmente nuestra vida refleja que somos hijos de Dios. Y aunado a este título, hermanos, veíamos a lo largo de nuestra lectura bíblica, se encuentran otra serie de bienaventuranzas. Veíamos las exhortaciones de Cristo cuando menciona que busquemos la justicia, que busquemos la humildad, este espíritu que sea pobre, que sea humilde. Pero más allá incluso de esta invitación hay una bienaventuranza. Con cada una de estas cosas se menciona que aquellos que estén buscando lo que dice el maestro en este sermón, que puedan ser bienaventurados. Yo creo, hermanos, que tenemos que buscar en definitivamente ser estas personas, no solamente para nosotros mismos, sino para también ver transformada nuestro entorno. Quisiera que abriéramos Lucas, hermanos, en el capítulo 24. Y antes de que lo leamos, me gustaría preguntarles o que nos planteemos esta pregunta, hermanos. ¿Tenemos alguna persona, o somos incluso nosotros mismos, que nos inspire una paz cuando está con nosotros? A veces existe esa figura en nuestra vida, y yo creo que todos hemos quizás tenido, ya sea nuestro padre, nuestra madre, algún amigo, algún compañero, que su presencia misma llega a infundar esa paz, porque es esa persona que cuando existe un conflicto es de los que son más mansos, de los que trata de tranquilizar la situación, de los que trata que se maneje de la mejor manera. Yo los invito a que justamente hagamos quizás ese examen, que recordemos si existe esa persona en nuestras vidas, y qué mejor incluso si somos nosotros mismos esa persona que suele ser la que brinda paz a un grupo, pues sería una gran bendición. Y por el otro lado también poner el contraste, como lo veía en el objetivo, lo veíamos y lo leímos, es poner en contraste si existe quizás también un entorno particular, incluso pues un grupo, una persona que sea todo lo contrario y que nos llegue a quitar la paz. ¿Por qué lo digo, hermanos? No para que condenemos o para que haya un juicio, sino para que podamos justamente revalorizar lo que significa ser paz para los demás, lo que significa poder brindar una tranquilidad y una calma, tener un corazón manso que pueda brindar las mejores soluciones en los momentos que a veces son complicados. Y eso es lo que vamos a leer en Lucas. Definitivamente el ejemplo máximo de alguien que brindaba paz en este mundo era el Maestro Jesucristo, y por eso hoy en día, a pesar de que quizás no tenemos una presencia física de Cristo, seguimos encontrando a través de los años y de los siglos y de los milenios esta paz a través de los relatos
de Cristo. Dice Lucas 24, mis hermanos, en su versículo 30, estamos hablando de este relato cuando los discípulos de Emaús pues se encuentran con Cristo, no lo reconocen en primera instancia, pero su forma de hablar, su forma de explicar la Escritura, la forma y su presencia misma brindaba tal paz que dicen así. Después de que ya Jesús está por desaparecer de su vista, dice así el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Un poquito más adelante, hermanos, primeramente vemos este relato, cómo estos discípulos de Emaús sienten la paz de Cristo, incluso aunque no lo habían reconocido, sabían que era Él por la forma en la que su corazón ardía. Dice que les leía las Escrituras y sentían realmente algo diferente. Y eso es justamente la invitación a que también podamos seguir la paz por poder infundir este sentimiento y transformar nuestro entorno. A pesar de que Cristo ya había sido crucificado y los apóstoles tenían un espíritu, un ánimo un poco decaído después de todas las circunstancias, el Maestro les deja esta paz, logran recuperarlo y al final de hecho de todo el Evangelio, dice el versículo 50, sacólos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue con ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, imagínense, hermanos, después de todos los sucesos, los discípulos con pues de alguna manera el ánimo está un poco decaído, logran restaurarse a través de la presencia de Cristo. Una presencia que ciertamente era física en su momento, pero que después, a pesar del tiempo, ellos continuaron con esta transmisión del Evangelio y de la buena noticia, y en última instancia, siendo justamente una persona de paz que brindara esta bendición. Vemos en estos versículos, hermanos, que podemos ser llamados hijos de Dios, que nos llama a una vida plena a través de todas las bienaventuranzas que veíamos en el sermón también, y también ser paz para el mundo, hermanos, significa una grande bendición en nuestras vidas. Eso es lo que nos está tratando también de comentar el párrafo número 4, y vamos al párrafo 5 ahora sí, que es algo que nos va a dar a entender cómo es que podemos llegar a buscar la paz. ¿Algún hermano o hermana que nos apoye también con la lectura del párrafo número 5? Mi hermano Elvis, adelante. Nada más, ahorita se acerca mi hermano Prócoro. Si bien es cierto que vivir en paz no es una situación sencilla, tampoco es imposible. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, cuando esté en vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12, 17 y 18. Como se puede apreciar, la paz no se da por sí sola. Hay que trabajar y esforzarse para lograr una vida plena, pero sobre todo en paz. En este sentido, una pregunta fundamental es: ¿qué puedo hacer para tener paz? Es el mismo apóstol Pablo quien lo menciona. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Es decir, para lograr tener paz, debemos concentrar nuestros esfuerzos en lograr vencer el mal. De esta manera, lograremos mantener nuestra vida tranquila y en armonía con los demás. A medida que nos alejamos del mal, haremos el bien a nuestros semejantes y lograremos que los frutos del Espíritu, entre los que se encuentra la paz, se manifiesta en nuestra vida, lo que además nos permitirá alcanzar el reino de los cielos. Salmos 34, 14 y Gálatas 5, 22, que nos menciona los frutos del Espíritu Santo. Gracias, hermano Elvis, por esta lectura del párrafo 5. Hermanos, creo firmemente que esta es la médula de esta escuela sabática, porque menciona las características de la paz desde un punto de vista del trabajo, del esfuerzo, de lo que se requiere hacer, más allá de los beneficios, que es una bendición, más allá de entender pues que la paz también es algo que podemos transmitir a los demás. Nos habla de que la paz pues nunca va a ser un estado puntual.
A veces encontramos en la Biblia versículos en los que, por ejemplo, Cristo da a sus discípulos su paz, pero no podemos malinterpretar esto y pensar que la paz se puede encapsular o se puede empaquetar y se puede entregar de manera pues, espontánea a otra persona. Yo creo firmemente que la paz no llega de un momento para otro, no es un estado particular, sino que es justamente este estado que se tiene que trabajar, se tiene que esforzar para llegar a una vida plena. Y dice también, hay una pregunta fundamental que es ¿cómo llegamos a la paz? Primeramente entendemos, hermanos, que la paz entonces no es un estado puntual, y aquí me remito a esta frase que también veíamos en algunas escuelas pasadas de un hombre que justamente buscó pacificar en su tiempo y ante las circunstancias de segregación y racismo que existían en su nación, y decía que no había un camino hacia la paz, sino que la paz es el camino, porque, insisto, tenemos que entenderlo como un esfuerzo deliberado, constante en nuestras vidas. El primer punto es que requiere un esfuerzo. El segundo es que ese estado es un estado continuo, se puede perder, así como también se puede recuperar, no es que también existe un punto sin retorno. Y también que también puede ser un resultado, y es el resultado de llevar a cabo diferentes acciones en nuestra vida que nos lleven a la paz. Dice más adelante el párrafo, ¿qué puedo hacer para tener la paz? ¿Ustedes, hermanos, tienen en mente algo que en su vida personalmente les traiga paz? Lo digo porque la paz es un estado a veces tan personal que al menos de manera individual suele tener diferentes matices, pero cada uno de nosotros quizás tiene en mente algo que nos permita paz. Mi hermana Margarita, adelante. Yo creo que cuando vemos la salida del sol, los colores, cuando vemos las nubes con diferentes, digamos, figuras, cuando vemos el ocultamiento del sol, o cuando vemos la luna, por ejemplo, hace 2 días estaba ya la luna en cuarto menguante, era una uñita así, y hasta arriba, yo creo que era Venus, porque sí, estaba así la luz fija. Entonces eso nos lleva a mucha paz, bueno, yo lo digo, sí. O ver a los niños, o ver todas esas cosas tan bellas que Dios ha creado para nosotros. Pero también quería yo aprovechar, hermano, para decirles acerca de lo de el comportamiento de las personas. No recuerdo en qué dice, si es en Proverbios o en Eclesiastés, que dice, cuando tengas un mal pensamiento, ponte el dedo en la boca, porque de mucho hablar puede venir muchos problemas. Ponte el dedo en la boca. Gracias, hermana. Gracias, hermana Margarita. Aquí ella nos brinda esta forma en la que ella encuentra la paz, y es algo muy hermoso. Yo creo que muchos de nosotros quizás también coincidimos en eso, ver la naturaleza de Dios en ciertos matices, en ciertas temporadas, en ciertas perspectivas en particular, nos brinda una excelente paz, y al final es algo natural, pues es la creación de nuestro Dios lo que estamos observando, y también nos permite ver esos detalles que a veces pasamos por alto cuando estamos en una vida un poco más acelerada. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano. Mi hermana Margarita tiene... También sentimos una gran paz en las oraciones, en los signos, en ver a los hermanos, en oír las leyes, en oír la predicación. Nos da esa paz que necesitamos siempre. Y con esa paz podemos vivir la semana cuando se presentan tantos problemas, porque llega este día y se llena nuestro corazón de paz. Gracias, hermana Margarita. Lo que veíamos también hace unos momentos, hermanos, que es el llamado final, es esta paz trascendental de la que habla Jesucristo, que dice que no la da como el mundo, porque busca que trascienda las circunstancias externas. Dice mi hermana, también otra forma en la que ella siente paz es esto, ¿no? Que al leer, al escuchar, al repetir los mandamientos, al leer la palabra de Dios, en la comunión de ver que hay más personas que buscan también alabar a Dios, todo esto es algo que brinda paz a nuestros corazones. En última instancia, hermanos, también cada uno de nosotros tendrá en mente distintas cosas que le brinda paz. Mi hermana Carmen también adelante si quiere dar una opinión con respecto, es importante. Y también, hermano, cuando hay una comunicación en nuestra oración,
esa paz. La oración, dice mi hermana Carmen también, que para ella es una forma, y yo creo que para todos nosotros, muchas veces estamos atribulados. La oración nos permite darnos una pausa, nos permite comunicarnos con el Creador, y la fe es la que justamente nos hace entender que no son palabras al aire, sino que necesariamente estamos hablando con el Todopoderoso. Mi hermana Araceli también tiene una opinión. Yo creo, hermano, que también tiene mucho que ver, una es el que todos nos tomamos a veces personal. Si alguien te agrede en la calle, tú ni lo conoces, y entonces te enganchas. Lo digo porque yo lo he vivido, ¿no? Hasta que un día, tratando esto en terapia, me dice la psicóloga, es que él hace, él hizo, él dijo, pero siempre digo, es que me dijo, es que me hizo, o sea, me lo adjudico, y eso precisamente genera que a veces no tengamos paz y nos enganchemos con las otras personas, cuando tenemos que ver que no sabemos esa persona qué le pasó, qué está viviendo, qué situación tiene. Entonces, si me hace una ofensa a mí, no es que me hizo una ofensa a mí, es que él está tratando de sacar su coraje o su frustración o lo que traiga cargando contra mí, pero si yo lo permito, pues obviamente me voy a enganchar, pero si yo entiendo esa parte de decir es su problema, es su enojo, pues puedo mantenerme yo en esa paz. La teoría es muy fácil, hermano, la práctica es lo más complicado, ¿no? Y la otra es que creo que como seres humanos no nos gusta que nos digan nuestras verdades, que es otra parte que yo vivo, ¿no? Cuando alguien me dice algo que soy o que hice o que para esa persona está incorrecto o algo, me enoja, ¿no? Entonces a veces uno pierde la paz por esas cosas porque ni siquiera se da uno el chance de pensarlo o, como dicen ahí, el beneficio de la duda, decir, ¿será?, ¿no? Y analizarlo y ver que si es algo que me están diciendo y que puedo modificar para poder ser mejor, pues lo debo de tomar por ese lado positivo y que eso no robe mi paz, ¿no? Y que pues no nos va a salir a la primera, hermanos, a veces vamos a volver a caer en lo mismo y vamos a volver a caer en lo mismo, pero va a llegar un momento en que ya nos vamos a ir dando cuenta y practicando. Dicen que la práctica hace al maestro, entonces practicar es el tener paz con esas personas, pues la verdad nos ayuda, ¿no? Porque a veces también decimos, ay Dios, pues dame paciencia. ¿Y cómo me va a hacer Dios que yo tenga paciencia? Pues a veces poniéndome a gente con la que tengo que practicar esa paciencia, porque no es que Dios me va a dar la paciencia quitándome a todos los que me hacen enojar, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Es un trabajo, pero siempre pues pidiéndole a Dios esa fortaleza y esa paz y esa tranquilidad, porque además tenemos un peso bien fuerte sobre nosotros, que es el que lo primero que te dicen, ¿y eso te enseñan en tu iglesia? ¿Y eso vas tú a la iglesia? O sea, luego nos atacan con la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que es bueno porque hasta eso puede ayudar a que alguien más, pues, busque a Dios, ¿no? Gracias, hermana Araceli. Justamente, al final, este regalo de Dios de hacer buen uso de nuestras opiniones es importante, y también ver la paz como un camino nos permite en dos vías. Uno, entender que sí es continuo, pero insisto, también se puede perder y se puede volver un camino. Un camino no tiene solamente, no se pierde, simplemente se puede volver a la paz. Y es también importante porque aquí dentro de la congregación podemos detectar quizás a un hermano o hermana que la puede perder y somos llamados a que podamos socorrerlos en esos momentos en el que alguien pierde la paz por distintas circunstancias. Hermanos, insisto, solamente recordar que eso puede ser a veces personal. Yo traje, si nos ayudan nuestros hermanos en cabina, algunos como puntos que la Escritura nos menciona y que incluso pueden ser de mucha ayuda. Como dice mi hermana Araceli, a veces la teoría, el decirlo y verlo en la Biblia, es un poco más fácil que quizás practicarlo en nuestro día a día. Son estos 4 puntos. Primeramente, la autoaceptación. Pongo como ejemplo, y no lo vamos a leer, hermanos, porque son textos que quizás conocemos o son muy breves. Jeremías 1:7, pues cuando Dios hace el llamado a Jeremías busca, de alguna forma podríamos llamarlo quizás excusa dentro de su edad, y también ponía como ejemplo aquí pues segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, que Pablo también tenía situaciones complicadas como el aguijón en la carne del que habla. La autoaceptación es una de estas prácticas que podemos hacer en el día a día para aceptarnos en nuestras fortalezas y debilidades que por supuesto no podemos cambiar.
no hablo de aquello que necesitamos mejorar, pero entender que somos seres humanos, que tenemos fortalezas, tenemos debilidades y que Dios actúa a través de cada una de las dos, actúa tanto en nuestras grietas como también en aquello que son nuestras fortalezas. Eso nos apoya a encontrar un estado de paz y es una herramienta que nos ayuda a ser más perseverantes. Tenemos también la meditación, hermanos, que es también una práctica muy recomendada a nivel incluso profesional, sobre los beneficios que tiene a largo plazo de tomar unos momentos, hacer una pausa en nuestras vidas para considerar aquello que a veces no vemos por la celeridad que existe en nuestra vida. Hagamos una pausa, hermanos, meditemos, veamos aquello, la naturaleza, aquello que quizás estamos pasando por alto en este momento, y que también podamos hacer ese examen de conciencia del que habla Corintios 11:28, para que podamos ver la manera de ser mejores. Salmo 8, yo creo que los salmos en general es un ejemplo de gratitud. La gratitud siempre va a ser una fuente de bendiciones, hermanos, porque nos permite ver esos detalles de nuestra vida que quizás también no estamos viendo, y veamos lo bendecidos que somos en momentos incluso de adversidad. Y por último también está el equilibrio en la paz, hermanos. Dice Corintios 6:12 que pues todo me es lícito y no todo necesariamente edifica. Pero todo también, hermanos, es importante mantener un equilibrio, que sepamos que nada en exceso va a ser bueno, que podamos darle un momento acotado a cada cosa en nuestra vida. Insisto, hermanos, cada uno de nosotros seguramente tiene en mente algo que le brinda paz. Yo los invito a que podamos siempre buscar en la Escritura ejemplos y formas en las que nos exhorta a nuestro Dios a poder buscarla. Vamos a pasar al penúltimo párrafo, el párrafo número 6, que no sé si algún hermano guste apoyarnos. Mi hermana Elizabeth Betancourt quiere apoyarnos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, dejó a sus discípulos una paz única y especial, distinta a la que el mundo ofrece. Juan 14:27. Nuestro Salvador, sabiendo que en el mundo la tribulación es constante, dejó ejemplo para que, como Él venció al mundo y tuvo paz, nosotros hagamos de la misma manera que Él. Juan 16:33. Gracias, hermana Elizabeth. Hermano, siguiente punto, y está casi en la última diapositiva de este material que traemos, es que la paz también entendemos y lo sabemos que viene de nuestro Dios. Lo refuerza el párrafo 7, pero entendamos también cómo es que viene de nuestro Dios. Primeramente, pues era algo que Dios tenía en su plan para todos nosotros, porque envía a su Hijo para que pudiera predicarla, para que pudiera darnos a entender la manera más práctica de vivir una vida en paz. Y el mensaje entero del Evangelio es una forma de entender y de tener paz. Primeramente hemos visto de manera individual, interior, la paz entre nosotros, y también en última instancia, hermanos, que podamos vivir en paz con nuestro Dios a través de seguir y buscar agradarle. Y cuando Jesús entrega esta paz a cada uno de nosotros, no lo hace, insisto, hermanos, solamente diciendo que les da esta paz a sus discípulos, sino que lo hace a través de toda su predicación del Evangelio. Si vemos en el Sermón del Monte, recorre siempre distintos atributos, virtudes, espíritu, frutos que vienen del Espíritu, para que podamos tener un resultado pacífico, hermanos. También en su ejemplo mismo, Cristo viene en una humildad impresionante, viene en pobreza, para también ayudarles a todos los que estudian, a todos los que quieren ser seguidores de Él, a que puedan buscar una paz a través de la humildad. Al final, muchos de los que estaban esperando su venida de parte del pueblo de Israel en la carne, estaban quizás esperando una figura diferente, un poco más al estilo de un caudillo, de alguien que que brindara una libertad física ante las circunstancias que estaban sufriendo con pues esta vasallaje con los romanos en ese punto de la historia. Y fue todo lo contrario. Cristo vino a enseñar una libertad definitivamente, pero a través de su ejemplo vino a enseñarnos la paz. Su entrada a Jerusalén la leemos y es una entrada pues no como un caballo y con la victoria que el mundo enseña, sino una victoria que está justamente reflejando el mensaje pacífico. Y yo creo que al final es eso lo que nos hace entender que Dios y en sus planes estaba a dejarnos esta paz. Y cuando hablemos justamente de cómo Cristo enseña la paz a sus discípulos, es a través de todo el ejemplo y su predicación, la invitación de
de poder llegar a hacer las cosas de una mejor manera. Esto lo vemos también en Juan 14:27, que también es un versículo que seguramente conocemos incluso de memoria. Vamos a acercarnos al final, hermanos, con una invitación de la escuela sabática en el párrafo 7 y que también la tomemos en cuenta para ir concluyendo. ¿Alguien que nos apoya a leer el párrafo número 7? Hermana, por favor. Amada Iglesia de nuestro Dios Jesús, no solo nos insta a tener paz, Él mismo es y deberá ser siempre nuestra paz. No solo eso, nos pide que como hijos de Dios anunciemos esta paz al mundo que tan necesitado está de vivir tranquilamente y con esperanza. Por lo tanto, hagamos del texto de memoria de esta lección nuestra filosofía de vida. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gracias, hermana. También esta es la invitación final, hermanos. Probablemente sea el reto más grande porque de acuerdo a lo que hemos estudiado, para llegar a transmitir, a ver esta última cualidad de la paz, que es algo, un llamado que podamos transmitirla, pues tenemos que pasar también por todo este proceso de obtenerla de manera individual, de poder asimilarla todos los días, de seguirla como un camino y posteriormente aceptar esta invitación de poder transmitirla a todos aquellos que nos rodean, hermanos. Pero no la dejemos como algo imposible, como algo que no pueda suceder, sino que más bien podamos ponernos en nuestro corazón este reto de poder transmitir la paz a toda la congregación y también a todos los que no sean de la congregación, hermanos. Yo creo que es parte de la integridad que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para que a través justamente de la paz que tiene una persona aquí en la congregación, podamos también predicar aquello que estamos estudiando todos los días y particularmente en los sábados. Vamos a pasar, hermanos, al cuestionario de esta escuela sabática y bueno, en esta ocasión tenemos 11 preguntas. Dice de esta manera la primera: ¿qué se entiende por paz? Veíamos al inicio una definición de la Real Academia Española. Quisiera que ampliáramos justamente que no solamente es esta ausencia de conflicto, sino que también es la trascendencia a las circunstancias externas para mantener la calma. Sobre todo que podamos entender que no solamente es la ausencia del conflicto, hermanos, que la paz verdadera siempre va a poder trascender las circunstancias externas. Pregunta número 2. ¿Qué sucede cuando hay falta de paz y por qué se puede perder la paz? Santiago 4:1 también lo leímos, hermanos. Pues cuando hay falta de paz, hermanos, es cuando surgen los conflictos y surgen las guerras. ¿Por qué se puede perder la paz, hermanos? Muchas veces es porque de manera individual no la tenemos de manera interior y estamos batallando en nuestros deseos y en nuestros pensamientos. Pregunta número 3. ¿Dios quiere que el hombre viva sin paz? Yo creo que la respuesta es clara y es que no. ¿Por qué? Pues, hermanos, la paz recorre, aquí nos da Corintios 10:24, pero realmente la paz recorre el mensaje completo de la Escritura. Dios quiere que la paz sea un resultado de vivir conforme a lo que Él nos manda, conforme a su voluntad. Pregunta número 4. ¿Por qué es necesario pedir los unos por los otros? Hermanos, lo veíamos también, la paz al final debe transmitirse y pedir los unos por los otros es una forma de promoverla, de promover una paz, un entorno en paz y un entorno que esté libre de violencia. Pregunta número 5. ¿Por qué se puede decir que el sufrimiento es una opción? Comente. Bueno, vimos varios ejemplos, hermanos, de cómo nuestro Dios nos regala esta oportunidad de hacer buen uso de nuestras opiniones y de cambiar nuestra perspectiva para experimentar su voluntad, que es agradable y perfecta. Lo vimos también en Romanos capítulo 12:2. Pregunta número 6. ¿Un hijo de Dios podría enojarse? Sí, definitivamente sí, hermanos, y es justamente lo que dice Efesios 4:26. Nos podemos enojar, hermanos, y sabemos cuál es el corolario quizás que podríamos complementar, que el enojo en sí mismo no es el problema, sino lo que puede llevar aunado. Pregunta 7. ¿Qué debe hacer alguien que se enoja? Y aquí, hermanos, justamente es lo que tenemos que poner en perspectiva. Es una emoción natural el enojo, pero en última instancia no podemos permitir que el enojo llegue a perpetrar en nuestra vida. No puede ser una emoción constante y se convierta en un rasgo de carácter.
Pregunta 8, ¿quiénes pueden ser considerados hijos de Dios? Y es muy clara la respuesta que dice que son aquellos que buscan la paz, hermanos. Conocemos que el trasfondo es un poquito más que simplemente decir buscar la paz, sino buscar una serie de virtudes y frutos del Espíritu. Pregunta número 9, ¿qué hay que hacer para tener paz con los demás? Lo que dice nuestro cuaderno era que alejarse del mal. Igual suena un poquito muy general, pero pues es la forma de seguir lo que Dios nos manda, hermanos, y al final eso significa alejarse del mal. Pregunta número 10, ¿quién deberá ser nuestra paz? Lo veíamos en el párrafo 7, que nuestra paz es Cristo, es Jesús, y eso está también en Efesios 2:14. Si ya tenemos paz, ¿cuál sería nuestra obligación? De acuerdo a lo que dice Hechos 10:36, pues es esa forma de transmitirla, hermanos, que no nos quedemos con este mensaje, con esta bendición, con este regalo que nos da nuestro Dios, sino que busquemos al final también transmitirla a los demás. Y hermanos, ya estamos casi al final de este cuaderno, de este trimestre de la escuela sabática. Me gustaría que esta fuera una de las escuelas que nos llevemos con mucha reflexión, que hemos estado estudiando violencia en diferentes formas y el día de hoy nos dimos la oportunidad de estudiar el reverso completo, el contraste. El otro lado de la violencia es la paz, hermanos, que podamos encontrarla en el mundo, pero que empecemos con nosotros mismos, que es relativamente fácil predicarla, pero a veces es un poco más complicado llevarla a la práctica. Y la invitación es esa, hermanos, que busquemos deliberadamente, constantemente seguir este camino, que podamos poner en práctica todos los tips que tengamos a nuestra mano, si es buscar en la naturaleza, en la creación de Dios, si es buscar en esos momentos de pausa de nuestro día, si es buscar en la Escritura, si es buscar en estos momentos también de comunión, que nos valgamos de todas las oportunidades y herramientas que Dios nos da para que tengamos una vida llena de paz, mis hermanos. Y al final, que es quizás la más noble invitación y que puede ser un poco más complicada, que conforme vayamos logrando esta paz, también podamos ser una bendición para el mundo, transmitiendo esta paz a todos los que nos rodean, mis hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga, que puedan siempre vivir en paz y paz a vosotros.